Bienvenidos todos a este programa de la arte y ciencia de la negociación, claves para resolver conflictos efectivamente. Esta es la unidad número 3, donde vamos a hablar de la flexibilidad y la adaptabilidad en la negociación. Bienvenidos todos al módulo 3. Me alegra mucho tenerlos aquí. Veremos 4 grandes temas y 2 subtemas que son las principales herramientas que espero que ustedes se lleven de esta experiencia. Mi nombre es Jorge Schmidt, seré su guía en este proceso. Como consultor, coach empresarial y docente con más de 25 años de experiencia, he reunido una amplia gama de conocimientos y experiencias que estoy entusiasmado de compartir con ustedes. Para una mejor experiencia personal, los invito a que se pongan los sombreros de las personas que veremos para ver a través de lo que ven, dicen y hacen en diferentes momentos de los casos. Estoy seguro que este módulo será una experiencia enriquecedora para todos. En este módulo exploraremos cómo las herramientas de comunicación son fundamentales para la negociación. Adoptaremos un enfoque centrado en la conversación transaccional, que nos permitirá generar acciones que conduzcan al mejor acuerdo posible. En particular, aprenderemos a combinar la flexibilidad y la adaptabilidad, procurando alcanzar un acuerdo de mutuo beneficio. Para este propósito, la flexibilidad se puede definir como la capacidad para acomodarse en diferentes situaciones y con personas diversas. Y la adaptabilidad como la habilidad para leer y identificar los escenarios situacionales y supone entender y valorar distintas opiniones y puntos de vista. Para ponerlo en contexto práctico, vamos a usar como ejemplo los resultados de salto varonil de Tokio 2021 y de París 2024. Y así ver cómo las diferentes herramientas de este módulo se pueden aplicar en escenarios similares. Considerando sorprendente lo que ocurrió en 2021 y lo insólito que ocurrió en 2024. En Tokio 2021, Barshim y Gianmarco Tamberi compartieron la medalla de oro en salto alto, ambos logrando una marca de 2.37. En París, Hamish Kerr de Nueva Zelanda ganó la medalla de oro en salto alto tras un desempate con Shelby McEwen superando 2.34. Esos son los personajes que les pido que ustedes personifiquen de alguna manera para poder entender y aplicarlo en su propia vida cotidiana. Ponerlo en contexto práctico, vamos a ver lo que ocurrió en Tokio 2021 y en París 2024. Veamos el video para poder entender la final del 2021 de salto varonil y así poder identificarse un poco con la emocionalidad y el resultado que captó la atención de todo el mundo. Veamos el video. Los Juegos Olímpicos están llenos de emociones y la bella historia protagonizada por el italiano Gianmarco Tamberi y el catarí Barshim es una muestra de ello. Hace unas horas se vivió uno de esos momentos de compañerismo, honestidad y respeto entre dos atletas de salto varonil, Gianmarco Tamberi y Barshim, quienes decidieron compartir el oro después de empatar con un salto de 2.37 metros. El abrazo entre estos dos atletas es lo que más se ha hecho viral, ya que demuestra el compañerismo y profesionalismo que reina en estos dos deportistas, quienes no dudaron nunca en compartir el oro, una enorme muestra de respeto al trabajo de cada uno. ¿Y el oro es para los dos? Fue la pregunta que hizo el catarí Barshim y que llenó de emoción al italiano Gianmarco, que saltó a sus brazos cuando el oficial técnico asistió con un gesto. History, my friend, le dijo Barshim a Tamberi, que comenzó a correr por todo el estadio, un estadio en el que en cuestión de minutos estaban sucediendo demasiadas cosas importantes y emotivas. Pueden continuar, les está diciendo el juez. O pueden decidir que los dos sean campeones y los dos de forma fraternal deciden, ¿saben qué? Ahí muere Alejandro. Yo me quedo con la de oro y tú también. Espectacular lo que hemos visto. ¿Qué imagen, Ale? ¡Qué escena! Estoy anonadado, ¿eh? Aparte podemos apreciarlo gracias a ese sonido ambiente, ¿no? Lo cerca que estaba el boom de audio que nos permitió apreciar cómo el juez les decía, a ver, puede venir un jump off a un salto cada quien y ver si alguien puede establecer la marca. Doble medalla de oro, una para Qatar con Barshim y lo de Tamberi.
En este video de casi 3 minutos podrán ver lo que ocurrió en París 2024, casi 100% similar al 2021. Veamos el video entonces. El neozelandés Hamish Kerr sorprendió conquistando la medalla de oro en el salto alto de los Juegos Olímpicos este sábado en París, después de un dramático desempate con el estadounidense Shelby Ewing. En la serie regular, ambos superaron en la sexta y última altura los 2.36 metros, pero no quisieron compartir el oro y comunicaron a los árbitros que deseaban seguir y desempatar. Al bajar la barra a 2.34 metros, el neozelandés saltó con éxito y el norteamericano falló. Una final distinta a lo ocurrido hace 3 años en Tokio, cuando el catarí Mutaz Essa Barshim, bronce este sábado tras superar los 2.34 metros en la quinta barra, compartió el oro con el italiano Gianmarco Tamberi, un décimo esta noche con una marca de 2.22 metros. Estaba sorprendidísimo, tanto Shelby como yo estábamos ya un poco cansados después de tantos saltos, dijo comentando el empate Hashim Kerr, que quiso seguir adelante confiando en su energía restante. El vencedor afirmó que el desenlace de este sábado en el Estadio de Francia ocupará un lugar especial en la historia del salto de altura, pues supone una suerte de justicia poética tras el empate acordado en Tokio por Barshim y Tamberi. El italiano, por cierto, pudo finalmente participar en la final después de haber estado en duda por un nuevo cólico renal. El carismático saltador azzurro ya había llegado más tarde de lo previsto a París por un cálculo renal. Superó el miércoles la ronda de clasificación, pero unas horas antes de la final comunicó en redes sociales que se había despertado a las 5 de la mañana este sábado con un nuevo y doloroso cólico. En la final entró dando su show de costumbre, saltando y gritando, pero su rendimiento en el concurso estuvo lejos de lo que acostumbra. Le costó la entrada para superar la barra de los 2.22 metros que solo pudo hacer en su tercer intento, pero después de 2 fallas, y luego quedó eliminado al derribar 3 veces la de 2.27 metros, con lo que acabó un décimo de 12 participantes en la final. Por su lado, está viviendo un año 2024 excelente, ya que previamente fue campeón del mundo en sala a inicios de marzo en Glasgow. Para Barshim, el bronce de este sábado es su cuarta medalla olímpica en 4 participaciones en Juegos Olímpicos. ¿Por qué esto podría afectar a Estados Unidos en el medallero? Estados Unidos podría verse afectado por la decisión y el resultado del salto de altura masculino, pues Shelby McEwen perdió el oro, que puede significar el empate del liderato del medallero de París 2024. China cuenta con 39 medallas doradas en los Juegos Olímpicos, solo una más que los estadounidenses, por lo que el oro que no sumó McEwen pone bajo a su país de cara al último día de actividad. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones. Como puede ver, la situación es casi exactamente la misma, excepto por una diferencia de las marcas. Sin embargo, la decisión fue algo totalmente diferente. Con el fin de proporcionar herramientas prácticas para el día de hoy, quiero compartir un modelo que integra diversas técnicas de varios autores y que se pueden aplicar en cualquier ámbito, como puede ser laboral, personal, familiar e empresarial. Este método, al que he bautizado con la ayuda del acrónimo COMPIENSE, se centra en establecer conversaciones equilibradas entre la lógica y la emoción, ya que sin piense es probable que una de las partes pierda y la otra gane en cualquier tipo de negociación. Este enfoque puede aplicarse en situaciones como la venta o compra de un producto, negociaciones salariales, cambios de ubicación, presupuestos para la boda de sus hijos, decisiones sobre destinos de vacaciones, cierre de negocios o incluso en la planificación de horarios académicos, como me ocurrió recientemente. Separando el ámbito político como algo más complejo, este método también puede ser útil en muchas negociaciones comunes que se presentan en otros contextos, ya sean simples o medianamente complejos. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de los ingredientes de esta metodología, algunos con un nivel mayor de dificultad y otros más sencillos de aplicar. COMPIENSE significa C de contexto, O de objetivos, N de necesidades implícitas, P de saber posicionarse en el rango de negociación, I identificar los intereses explícitos, E empatizar presentando beneficios mutuos y riesgos visibles, N ni ser solo lógico ni ser solo emocional, y S saber acomodarse a la postura apropiada entre adaptar y flexibilizar, y E enfrentar objeciones de forma práctica. Empecemos con la C de contexto. La importancia de poner en contexto cualquier situación es clave para llegar a un acuerdo posible. Al establecer las cartas iniciales sobre la mesa, se facilita alejarse de lo personal y concentrarse en un propósito en el que todos estén de acuerdo.
Esto se puede ver en las negociaciones de los atletas en los Juegos Olímpicos, donde un contexto claro llevó a un mejor acuerdo, mientras que la falta de claridad llevó a un desenlace no deseado de una de las partes. Poder declarar el contexto de forma precisa y en pocas palabras es fundamental para focalizar la conversación. Por lo tanto, si es posible que se pueda declarar este contexto en menos de 40 palabras y una tercera persona no tenga más de 2 preguntas, por lo tanto es un contexto relativamente válido. En el caso de 2021, Barshim analiza el contexto, lo transmite y se toma una decisión. En caso de París 2024, no presenta el contexto adecuado el norteamericano y por lo tanto el nuevo zelandés no entiende muy bien lo que se plantea porque para él la prioridad era otra. Al presentar el contexto, vamos ahora con piense, con la O de objetivos en valores. Al presentar un contexto claro donde todas las partes puedan tener un buen entendimiento, es muy importante que al momento de iniciar la negociación que tenga un VMA, que quiere decir un valor mínimo aceptable, y un VOD, un valor objetivo deseable. La diferencia entre ambos define el margen de negociación. En los mejores de los casos, tanto el VMA como el VOD deben ser cuantificables por alguna cifra o por posibles resultados esperados como medallas, por ejemplo. En el caso de los Juegos Olímpicos de 2021, el enfoque estuvo más en las cifras que las alturas de la barra que deberían superar a los atletas, lo cual llevó a que quedaran solamente 2 finalistas. En contraste, para los Juegos Olímpicos de París, lo que más importaba era el logro de la medalla. Esta diferencia en la percepción de valor, una vez que quedaron 2 finalistas, determinó un resultado diferente a lo ocurrido en 2021. Por lo tanto, al plantear que se habían podido superar los 2.37, estaban empatados y no pudieron superar 2.39, pudieron crear un margen de negociación. En el caso, sin embargo, de París, al superar el 2.34, ambos se quedaron como los únicos 2 finalistas, al momento de determinar el 2.36, la única forma era quién sostenía el 2.34. Hemos visto la importancia de definir bien el contexto, luego plantear los objetivos y ahora vamos a entender cómo las necesidades implícitas tienen una influencia muy grande en cualquier proceso transaccional o una negociación. Al intentar comprender las necesidades implícitas en una transacción, como una compra-venta o cualquier conversación transaccional, es importante tener en cuenta las necesidades no declaradas de cada una de las partes involucradas. Por ejemplo, el vendedor que desea vender el precio más alto posible, mientras que el comprador busca comprar el precio más bajo posible. En el caso de los Juegos Olímpicos de Tokio, tanto el vendedor como el comprador, es decir, los atletas, tenían la necesidad de superar los 2.39 para ganar la medalla de oro. En cambio, en el caso de los Juegos Olímpicos de París, no se trataba tanto de superar una marca específica, sino de hacer todo lo posible para alcanzar la medalla de oro. Responder las preguntas del para qué y por qué permite descubrir o suponer con mayor claridad cuáles son las necesidades implícitas de las diferentes partes. En lo mejor de las situaciones, poder prever e incluso predecir las necesidades implícitas de la otra parte puede llevar a argumentos más sólidos al momento de negociar y llegar a un acuerdo más favorable. Tomando otro ejemplo, si un vendedor necesita alcanzar cierta meta financiera a fin de mes, puede plantear una necesidad implícita de vender a un precio más bajo, con tal de alcanzar la meta, de lo que podría hacerlo en otro mes. Esto podría ser una ventaja para el comprador y le permitiría obtener una mejor posición de precio al momento de realizar la compra. En resumen, comprender y anticipar las necesidades implícitas de las partes en una transacción puede ser clave para lograr un acuerdo exitoso. Las necesidades en Tokio 2021 era definir un acuerdo planteado por Barshim de tal manera que ambos pudieran ganar la oro. Las necesidades de París 2024 era ganar la oro, no importa la marca. Después de reconocer que existen necesidades implícitas en cualquier tipo de negociación, en estos 2 escenarios, tanto en Tokio como en París, había marcadores establecidos que definían el margen de negociación para los atletas. En Tokio, un resultado de 2.37 era aceptable, mientras que en París no podían ser
menos de 2.34. Eso significa que los atletas tenían un rango de puntuación en el que podían buscar acuerdos o posturas para alcanzar sus metas. En el caso de una transacción de compra y venta, también se puede aplicar esta idea del rango de negociación. Si un producto tiene un precio fijo y no se puede reducir, el comprador tiene la decisión de aceptar ese precio o no. El vendedor, por su parte, saber que habrán otros compradores dispuestos a pagar el precio establecido si el comprador actual decide no aceptar. En conclusión, la existencia de un rango de negociación o un margen predeterminado en una transacción puede influir en las decisiones y posturas de las partes involucradas en este juego de la negociación. Comprender y evaluar el margen de negociación es especial para alcanzar acuerdos satisfactorios. Una vez que podamos identificar los intereses, ahora empieza el juego de empatizar. Es el paso 6, empatizar presentando beneficios y costos. Este paso es fundamental ya que se presenta diferentes escenarios donde ambas partes pueden estar a favor o en contra, y de esa forma comienzan a ver un juego dentro del rango establecido para encontrar un punto de encuentro. En el caso del Tokio 2021 fue interesante lo que hizo Barshim, ya que consultó antes para determinar el costo de seguir intentando, que podía ser justamente perder la medalla. Sin embargo, al considerar la posibilidad de que ambos pudieran ganar el oro, logró posicionar el punto de encuentro para llegar a una decisión final. Quizá por la referencia del 2021, McEwen considera como una posible decisión que se podía tomar. Sin embargo, no fue algo considerado por Kerr de Nueva Zelanda, quien leyó el cansancio de McEwen y decidió arriesgar por un intento, sabiendo que ya tenía el oro ganado si fallaba, pues dependía de él llegar a un acuerdo. Más que ponerse en los zapatos de la otra persona, lo importante es ver cómo la otra parte valora los pros y los contras, los beneficios y los costos, para poder presentar diferentes opciones dentro del rango de negociación que se determinó en el paso anterior. Hasta el momento hemos visto el contexto, los objetivos, las necesidades, saber posicionarse, identificar y finalmente empatizar. En este paso 7 consideremos la lectura del lenguaje corporal y las emociones en una negociación que pueden ser determinantes para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. No siempre la lógica es suficiente y es importante considerar las emociones y motivaciones de la otra parte. Sin embargo, siempre buscando un equilibrio. En el caso de Barshim y Tamberi, la posibilidad de compartir una emoción positiva fue clave para llegar a un punto de encuentro. Sin embargo, sin la lógica no hubieran podido establecer el acuerdo de ambos ganar una de oro. Sin embargo, en el caso de McEwen y Kerr, el no poder llegar a un equilibrio entre lo emocional y lo lógico impidió alcanzar un acuerdo en el que ambos pudieran haber ganado la medalla de oro. En resumen, es importante considerar tanto la lógica como las emociones en una negociación para acordar un resultado favorable para ambas partes. Sin embargo, recuerde, ni ser solo lógico, ni ser solo emocional. Para poder entender cómo aplicar el paso 8 de saber acomodarse en el juego de la negociación, he podido crear una herramienta de autoría propia que se llama la matriz Flexa. En una negociación es posible identificar diferentes posturas según la combinación de adaptabilidad y flexibilidad. Cuando ambas son altas, se manifiesta el negociador innovador resiliente, que está dispuesto a ceder a algo y proponer algo nuevo para llegar a un mejor acuerdo. En el caso de Tokio 2021, vimos con Barshim y Tamberi alcanzar un acuerdo satisfactorio a través de esta postura. En el cuadrante de alta adaptabilidad y baja flexibilidad, encontramos un estratega cauto que tiene un plan determinado que puede adaptarse a las propuestas de la otra parte, pero es poco flexible si se aleja de esa posición. El flexible pero reactivo tiene un plan táctico de cómo negociar y puede ser flexible dentro de ese plan, pero no sale del marco de referencia establecido. Por último, el rígido y resistente al cambio tiene una única opción en mente y no está dispuesto a considerar otras posibilidades. En el caso de París 2024 vimos cómo la no flexibilidad de Kerr impidió alcanzar un acuerdo en que ambos pudieran ganar el oro, a pesar del intento de McEwen de proponer algo innovador y resiliente. En resumen, es importante tener en cuenta la combinación de adaptabilidad y flexibilidad en una negociación para lograr acuerdos satisfactorios para ambas partes. Repasando
La matriz flexa veremos nosotros alta, 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 baja, baja, alta y baja, baja. Ahí ustedes pueden ver algunos ejemplos que pueden aplicarse en su vida cotidiana. De encuentro. Aplicar la matriz flexa al caso de las Olimpiadas se puede inferir lo siguiente. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 es posible suponer que lo más importante para los atletas involucrados era llevar una medalla de oro para su país. En esa situación, la adaptabilidad y la flexibilidad eran altas, ya que los competidores estaban dispuestos a ceder y proponer nuevas estrategias para lograr el objetivo común. Es evidente que en el caso de Barshim y Tamberi, acordaron compartir el oro con la marca de 2.37 en esa postura. Por otro lado, en los Juegos de París es posible suponer que el objetivo ya no era simplemente ganar una medalla, sino demostrar que Nueva Zelanda podía vencer una potencia como Estados Unidos. Por lo tanto, cambia el contexto y cambia el resultado. En resumen, las conclusiones se basan en la importancia del objetivo y la mentalidad de ambas partes en cada situación. Por lo tanto, ustedes pueden ver en pantalla de que la posición de ser innovador resiliente ha permitido llegar a un acuerdo en común, y al tratar de ser innovador, resiliente, una persona que está rígida, resistente al cambio, hace muy complejo si no tengo algo más o algún punto de encuentro en que ambos pueden estar y llegar a un punto donde ambos ganen. Para prepararse ante las objeciones de forma táctica, veremos una técnica que nos puede ayudar y vamos a utilizar los 6 sombreros de la negociación. La técnica de los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono es extremadamente útil en el ámbito de toma de decisiones, resolución de problemas y la facilitación de acuerdos entre personas. A continuación explicaré cómo se puede aplicar esta técnica en una negociación. ¿En qué se basa esta técnica? Se trata de 6 sombreros metafóricos que indican el tipo de pensamiento que se aplica en una diversidad de casos. Aplicar la técnica de los 6 sombreros para pensar en una negociación se podrá abordar diferentes perspectivas y considerar diversos aspectos de manera ordenada y sistemática. Este enfoque fomentará un diálogo más constructivo y cooperativo, lo que aumentará las posibilidades de alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos. ¿Cómo aplicar esta técnica? En un escenario de negociación es común que las partes involucradas adopten un enfoque reactivo, esperando ver lo que propone la otra parte, limitándose a considerar pocas opciones o incluso solo una. Sin embargo, es más beneficioso adoptar un enfoque proactivo para que las partes sean más propositivas y estén dispuestas a escuchar y explorar diferentes posibilidades y así lograr un acuerdo mutuamente beneficioso. Finalmente, en el paso 9 de enfrentar objeciones tácticamente, la técnica de los 6 sombreros puede ser una herramienta muy útil para manejar de manera efectiva las objeciones que puedan surgir en una conversación con el objetivo de establecer un acuerdo mutuo. Al utilizar esta técnica podemos adoptar diferentes enfoques mentales para abordar cada opción de manera táctica. Como podemos ver nosotros en Tokio 2021, para justamente evitar las objeciones, Barshim tomó la iniciativa de forma proactiva. Sin embargo, en París 2024, McEwen plantea y se encuentra con una objeción y no supo manejarla. En una negociación, es común que surjan objeciones relacionadas con el propósito de la negociación, la ansiedad y las partes involucradas, las posiciones que cada parte defiende. Estas objeciones pueden bloquear el progreso y dificultar la búsqueda de un acuerdo beneficioso para ambos. Sin embargo, al aplicar la técnica de los 6 sombreros de Edward de Bono, es posible cambiar estas percepciones y superar las posturas que impiden el éxito de la negociación. Entonces, la idea es navegar los diferentes sombreros para poder determinar cuál es el sombrero en que finalmente es posible seguir avanzando. Veamos primero el sombrero blanco. Con este sombrero, una persona se centra en los hechos y la información objetiva relacionada con la negociación. Con el sombrero blanco se examinan los datos disponibles y se establece una base sólida para el proceso de toma de decisiones. Ejemplos: las ventas han disminuido un 10% en este último trimestre. En el caso de Tokio y París, ambos hemos superado la marca de los 2.34. Este sombrero es la búsqueda de información para poder encontrar estas cifras, referencias, resultados esperados y poder determinar el margen en que se pueda negociar.
Veamos ahora el sombrero rojo. Con sombrero rojo se inserta el aspecto emocional de la negociación, y es cuando se expresan los sentimientos y se observan cómo se sienten las demás personas o partes involucradas ante diferentes propuestas o posturas. Este enfoque fomentará una mayor comprensión y empatía mutua. Al momento de preguntar o identificar cierto tipo de reacciones emocionales, uno puede determinar si realmente están llegando a un acuerdo en que ambos pueden estar de acuerdo o más bien nos estamos alejando. Acá es un tema tanto de leer como preguntar para poder conocer, por ejemplo, los intereses explícitos y de esa forma identificar la emocionalidad de cada persona ante diferentes tipos de posiciones. Por ejemplo, me preocupa que esta estrategia no sea bien recibida por el resto del equipo. En el caso de las Olimpiadas, no estoy seguro si podré superar la marca de los 2:39. Tomemos en cuenta el sombrero negro. Con este sombrero la conversación se enfoca en los aspectos de cautela y alertas. Se evalúan las posibilidades, riesgos y obstáculos que podrían surgir durante la negociación, pero también se identifican y se evitan problemas que podrían ser contratiempos en la negociación. Es un sombrero útil para evaluar el riesgo y también permite como que limpiar un poco el camino y concentrarse en lo más importante. Muchas veces sombrero negro es una posición cerrada de una persona donde la otra persona quiere ver algo abierto. Por lo tanto, la idea es encontrar estos puntos de encuentro y vamos a ver a través de algunos casos. Ejemplos. Si seguimos este plan, podríamos enfrentar problemas de presupuesto. Si no supero la marca de 2:36, podré estar por fuera del podio. Son muchas expresiones tipo, si esto ocurre, podemos nosotros fallar o no podemos ganar. Entendamos ahora el sombrero amarillo. Es el optimista positivo. Ahora es el momento de mirar el lado positivo de la negociación. Con este sombrero se analizan los beneficios y oportunidades que podrían surgir y se generan ideas optimistas que motivan a las partes involucradas a buscar propuestas beneficiosas para todos. El optimista y constructivo plantean cuáles son los beneficios, qué ganamos con esto, qué podemos ganar. Entonces plantea escenarios hacia adelante y no hacia atrás como el caso del negro. Esta estrategia podría aumentar nuestras ventas en un 20%. Si supero la marca de 2:36, seguro estaré en el podio. Por lo tanto, empieza la búsqueda, no la defensa de los puntos de cada uno. Valoremos el sombrero verde. Aquí es cuando la creatividad y la innovación entran en juego. Con el sombrero verde se piensa fuera de lo convencional y se generan ideas nuevas y frescas. Se abre la mente a nuevas posibilidades y enfoques, lo que podría llevar a resultados sorprendentes y beneficiosos para todas las partes. Ejemplos. ¿Qué tal si probamos una campaña de marketing en redes sociales? ¿Qué tal si consulto si podemos ganar ambos la medalla de oro? Puede significar provocar a hacer algo o hacer que suceda, y ese es el enfoque proactivo, que puede significar la introducción de ideas nuevas o posibilidades nuevas donde la otra persona no lo tenía en cuenta para poder llegar a un acuerdo. Finalmente llegamos al sombrero azul de los 6 y que se enfoca en el proceso de pensamiento en sí, en un equilibrio entre la emoción y la lógica. Con este sombrero se controla y se guía la conversación hacia las metas y los objetivos establecidos. El sombrero se encarga de integrar las posturas de los demás sombreros para lograr una negociación efectiva y exitosa. No se enfoca en el asunto propiamente, sino en el pensamiento, y eso es la clave. No es un tema de llegar solamente a los resultados, sino lo que piensan, dicen y hacen cada una de las personas en este proceso de conversación. Entonces el azul es donde se pone en mesa y se empieza a aclarar en mesa todas las diferentes posibilidades para poder llegar al mejor acuerdo posible. Por los ejemplos, con esta nueva propuesta de presupuesto se hace mucho más viable el lanzamiento del nuevo producto. He consultado que es posible que ambos ganemos la de oro y si tú estás de acuerdo, podemos tomar esa decisión. Veamos un poco en la conversación cómo se puede aplicar en los sombreros. La técnica de los sombreros permite establecer un camino desde una posición inicial hasta llegar finalmente al sombrero azul, donde ambas partes pueden establecer el mejor acuerdo posible. Si la posición inicial se caracteriza por ser emocional, sombrero rojo como la primera fila, entonces necesita equilibrar con el sombrero blanco que se basa en la razón. Buscamos el equilibrio de una forma inicial. Presentar los beneficios del sombrero amarillo es necesario para que ambas partes puedan ver qué ganan y qué pueden perder, y así determinar la mejor posición dentro del rango
entre el valor objetivo deseado y el valor mínimo aceptable. Tomar en cuenta como ejemplo los Juegos Olímpicos de Tokio, la emotividad fue el factor desencadenante que puede determinar cómo se sentiría Barshim frente a los múltiples intentos. En este caso se puede visualizar el sombrero blanco para analizar si era posible un empate y evaluar los beneficios y riesgos. Luego se puede compartir con el sombrero azul integrador la decisión que ambos ganen la medalla de oro. De esa manera, la técnica de los sombreros ayuda a equilibrar la emotividad con la razón, medir los beneficios y riesgos y finalmente llegar a un acuerdo en que pueden estar. Caso usted sea el alfa y la otra parte sea beta, cuando se empieza con el sombrero rojo, el equilibrio tiene que ver con el sombrero blanco, luego encaminar hacia un posible mutuo acuerdo en estos puntos de interrelación y finalmente llegar al azul para poder establecer el acuerdo. En este caso vamos a explorar un escenario en el cual la posición inicial es representada por el sombrero negro. Cuando alguien se encuentra en una posición negativa o cerrada, es importante abrir nuevas perspectivas y posibilidades, y para ello se puede utilizar el sombrero verde, el cual representa la creatividad y la generación de nuevas ideas. El blanco también es aceptable si los datos son realmente comprensibles. Si son supuestos, no es la mejor táctica. Por lo tanto, es mucho más efectivo plantear ideas nuevas, donde empieza ahora ambos a buscar alternativas no consideradas y finalmente llegar a un posible acuerdo. Presentar una opción no pensada previamente puede ayudar a cambiar la mentalidad y encontrar una solución más adecuada para todas las partes involucradas. Luego de presentar esta opción con el sombrero verde, es necesario indicar los beneficios y riesgos de todas las propuestas. En este caso se puede utilizar el sombrero amarillo y así se hace más fácil determinar la mejor posición dentro del rango entre el BOD y el BMA. Tomemos como ejemplo los Juegos Olímpicos. McEwen intenta cambiar la posición cerrada representada por el sombrero negro de Kerr, sin embargo, al proponer una ruta basada en la emotividad y la influencia emocional representada por el sombrero rojo, no se logró aceptar o afectar la postura de Kerr, quien se mantuvo firme y evitó verse influenciado por las emociones. En este caso, al verse afectado emocionalmente, McEwen no logró recuperar la seguridad necesaria para su último intento y falló por debajo de 2.34. Esto demuestra la importancia de equilibrar la emotividad con la razón y riesgos de cada decisión antes de tomar una acción. Entonces podemos ver en la pantalla que empieza con el negro. Se plantean diferentes ideas no pensadas, se encuentra o se define algunos puntos de acuerdo y finalmente se toma una decisión con el azul. En este último escenario, si la posición inicial es representada por el sombrero verde, significa que todos tienen algunas posibles ideas y no hay claridad, o sea, el contexto no está muy claro. El contexto es solamente conversemos y a ver qué pasa, y eso no es la mejor postura en un inicio de una negociación, donde se pueden presentar muchas opciones que no sean congruentes con el propósito o no se enfoquen en lo importante, ya que el contexto puede no estar claro o ambos tienen sus propias versiones. Sin embargo, al presentar una postura firme, representada por el sombrero negro, resaltar los riesgos de no concentrar en lo importante, se puede ayudar a enfocar la atención a la conversión enfocada al propósito. Luego, al presentar los beneficios representados por el sombrero amarillo, se puede destacar y perder en cada propuesta, lo que permitirá determinar la mejor posición dentro del rango entre el BOD y el BMA. En el ejemplo de los juegos, es posible que el atleta italiano se haya imaginado muchos posibles escenarios, pero no imaginó lo que propuso Barshim. En este caso, el atleta italiano pudo ponerse el sombrero de la prudencia y calcular el riesgo de seguir intentando. Ambos atletas estuvieron de acuerdo con los beneficios presentados con el sombrero amarillo y lograron integrar sus perspectivas utilizando el sombrero azul. En resumen, en este último escenario es importante presentar una postura firme y resaltar los riesgos y así también evaluar los beneficios de cada opción antes de tomar la decisión. Integrar todas estas perspectivas utilizando los diferentes sombreros puede ayudar a llegar a una decisión más informada y equilibrada. ¿Qué harías ustedes si fueran McEwen para lograr que Kerr aceptara que ambos ganaran la medalla de oro? Les dejo ese desafío. Comparto un QR para que ustedes puedan llenar un pequeño formulario como una forma de repaso y analizar lo que ocurrió tanto en Tokio como en París. Esto es totalmente opcional. Espero que sirva como un resumen de lo más relevante de sus desafíos de negociación en su vida personal, profesional
y académica, como puede ser un reclamo de una calificación que puede parecer injusta de parte del estudiante y que puede afectar el bienestar de la clase, por ejemplo, si tuviera que complacer la postura de ese reclamo. Ahí les dejo el desafío. Posiblemente en el transcurso de este programa ustedes podrán ver la matriz Thomas-Kilmann, que plantea una mezcla entre determinación y cooperación. En Tokio 21 hubo colaboración y en París 24, a pesar de proponer compromiso, hubo competencia. Espero la vean de mayor profundidad o alguna otra persona que es parte de este programa. De mi parte, tarea cumplida. Fue un placer ser parte de esta iniciativa y felicidades a Penser por formar hacia un mundo mejor. Su servidor, Jorge Schmidt. Que tengan ustedes muy buena jornada.